Buenos días, familia. Jesús está hablando a sus discípulos acerca de las señales del fin, advirtiéndoles sobre todo que deben cuidarse de los muchos engañadores que aparecerán en todos esos tiempos. Y estos engañadores inclusive tratarán de confundirlos con señales y prodigios. Pero Él les dijo que Él volvería y que todo ojo le vería, y advirtió que una vez que Él venga, seríamos arrebatados juntamente con Él para estar con Él. ¿Podemos estar seguros de esto? Sí, Él mismo nos dijo que todas las cosas pueden pasar, pero su palabra no pasará. Entonces surge la otra pregunta: ¿podemos saber entonces cuándo viene Jesús exactamente? No, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de Dios. Es en este contexto que Jesús va a seguir mencionando lo siguiente, en Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en un campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús va a hacer una comparación, dice, del fin de los tiempos, del tiempo en que Él va a venir a hacer su juicio con el tiempo de Noé. Y es que recordemos que la venida del Señor va a tener 2 objetivos. Uno, dar galardón, dice, a sus hijos, y lo otro es juicio para aquellos que rechazaron a Jesús. ¿No? Es un tiempo entonces de juicio, pero a su vez es un tiempo de gracia, como en los días de Noé. Noé y el arca nos recuerda justamente una historia de redención, pero a su vez una historia de juicio. Y hoy, a través de la iglesia del Señor, nosotros también estamos advirtiendo al mundo la venida de un juicio, como Noé lo hacía en su tiempo. El diluvio llegó, y también llegará el día en que Jesús vuelva por segunda vez. Las personas se inundaron con el diluvio de un momento a otro. La venida del Señor también será repentina, y no habrá tiempo para arrepentirse. Así es que, por eso es que Jesús hace esta comparación entre el diluvio y el tiempo del juicio. En el diluvio, el arca fue el elemento que salvó a toda esta familia, a la familia de Noé. En nuestros tiempos, Jesús es el arca, si queremos llamarlo así, que va a salvarnos. Jesús es nuestro Salvador. Y esta es justamente la figura que Jesús usa para poder dar a conocer algo más a los discípulos acerca del fin de los tiempos. Dice, Jesús entonces nos va a mostrar el carácter de las personas que van a vivir cuando Él venga. Él mostró más o menos las señales externas, ¿no?, que iba a haber, incluyendo todo una conmoción en la sociedad, una conmoción en las personas, ¿no?, por el aumento de la maldad, pero también una conmoción en la naturaleza. Pero ahora nos va a decir el carácter de las personas que van a vivir en ese tiempo. Y ese mismo carácter justamente es el que compara el Señor al carácter de la gente que estaba en los días de Noé. Esta gente, de la misma manera que en el tiempo de Noé, tratarán de explicar las cosas por algo diferente, que no sea la palabra de Dios. Y lo estamos viendo hoy. La gente está tratando de explicarse los diferentes eventos, fenómenos por la ciencia, a través del raciocinio y otras cosas más, pero nadie quiere buscar respuestas en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios justamente nos da respuestas a muchas de las interrogantes que el hombre tiene. El carácter incrédulo del hombre siempre ha estado ahí. Y siempre va a estar, y ese carácter va a prevalecer justamente al final de los tiempos. Cuando Jesús vino también por primera vez, ¿qué es lo que Él hizo? Sanó enfermos, echó fuera demonios, convirtió el agua en vino, resucitó personas, pero sin embargo, los líderes de esos tiempos, y aún las personas de esos tiempos, se negaron a creer en su mayoría, porque empezaron a poner excusas y no vieron las señales que estaban escritas en los libros de los profetas, que anunciarían la llegada del Mesías. Jesús dijo que la maldad crecería y los corazones de muchos se enfriarían cerca de su llegada. La maldad
crecería. El pecado sería tal entonces que se verá toda clase de libertinaje, toda clase de impiedad, y el hombre se volverá cada vez más insensible a las cosas de Dios. Cuando Jesús habló acerca de Noé y Dios habló acerca del tiempo de Noé, justamente dijo esto, ¿no? En Génesis capítulo 6, verso 5, esto es la opinión de Dios acerca del tiempo de Noé. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, los hombres de este tiempo, la maldad había crecido tal que el pensamiento del hombre solamente era que hacer el mal. Seguimos más adelante, dice en el verso 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Era un mundo lleno de violencia, era un mundo lleno de maldad, donde el pensamiento del hombre solo era para hacer maldad. Dice en el verso 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, en los tiempos de Noé, el carácter de las personas en ese tiempo era de gran maldad, de gran libertinaje. Había mucha violencia, habían corrompido, dice, sus caminos, realmente se habían separado de Dios totalmente. Y este es el carácter que Jesús nos muestra en los últimos tiempos. Tal vez viene la pregunta y dirá, pero también vemos eso en estos tiempos. Sí, así es, porque la maldad del hombre siempre ha estado ahí. La maldad del hombre siempre ha estado ahí, solo que Jesús nos anuncia que esa maldad irá creciendo. Cada vez veremos más cosas, y esto es lo que justamente Pablo también le advierte a Timoteo, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, Jesús le advierte a Timoteo también acerca del carácter del hombre de los últimos tiempos, ¿no? Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sabemos que cuando habla de postreros días está hablando todo el tiempo que empieza después de la muerte de Jesús. Esos son los postreros días. Y dice que después de los postreros días serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, Pablo también está hablando del carácter, del carácter moral de los hombres del último tiempo. Y dentro de toda la lista de cosas que habla Pablo, quiero destacar 4 elementos, ¿no? Dice que estos hombres serán amadores de sí mismos. Desde la caída del hombre, el hombre se ama cada vez más, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes, ¿no? Nosotros los hombres cada vez nos amamos más y más y más. Y obviamente esto se traduce en el egoísmo, en el egocentrismo. El hombre en general quiere que todo gire en torno a uno, quiere que todos se fijen en él, en lo que hace, en cómo actúa. Si no, solo miremos las redes sociales, ¿no? Personas que van mandando mensajes diciendo estoy haciendo esto, estoy aquí, estoy haciendo allá, me fui aquí, me fui a este sitio. ¿Por qué? Porque quieren que todos le miremos, porque quieren que todos estemos pendientes de esa persona. Obviamente no está de más colgar algún recuerdo de repente, pero hay personas, si ustedes ven, que dan a conocer todo de su vida, inclusive detalladamente, quieren que todos les conozcan, les aplaudan, que la gente opine acerca de esas personas, que la gente opine acerca de sus hechos de su vida. ¿Por qué? Porque están viviendo en función a sí mismos, son amadores de sí mismos. Y ni qué decir el uso de las fotos en las redes. Si vemos solamente las personas, están tomando fotos a cada momento, van a un sitio, fotos, y están levantando fotos. ¿Por qué? Porque están deseando que las personas vean esas fotos y hagan un comentario positivo a ellas. Son amadores de sí mismos, egoístas, ¿no? Egocéntricos. Y el hombre de hoy quiere que todo gire en torno a él. Entonces miren, ese tiempo peligroso, ¿por qué? Porque hay hombres amadores de sí mismos, que se aman tanto. De nuevo la pregunta, ¿no? Pero esto siempre lo ha habido, así es, siempre lo ha habido. Pero cada vez más esto irá en incremento. Y cuando sea el tiempo de la venida del Señor, esto será, dice, bastante manifiesto. Y uno puede decir, hoy, pero ¿qué más puede ser manifiesto? El egoísmo que hay, por ejemplo, en la juventud de hoy.
Pero si aún no estamos en este tiempo, seguro va a haber mucho más y eso aún va a aumentar mucho más. ¿Ok? Este egoísmo y este egocentrismo hace obviamente que las personas puedan pensar y decir, bueno, yo hago esto porque es mi cuerpo, porque es mi vida, porque este es mi pensamiento, y de nuevo porque es ella la persona, es la protagonista, ¿no? de toda la vida, o quiere serlo, pretende serlo. Y eso lleva a la juventud, ¿a qué? A otra de las características justamente de los tiempos peligrosos, y otra de las características de aquellos tiempos cuando venga la venida de Jesús. La degradación moral va a llevar a que los hijos sean desobedientes a los padres. Hey, pero diremos, eso siempre ha habido, así es, de nuevo, por el carácter de maldad del hombre. Constantemente ha habido hijos desobedientes a los padres, pero si comparamos los tiempos de hace 20 años con estos tiempos, veremos que hay una mayor desobediencia a los padres, a los hijos no les importan las opiniones de los padres, se enfrentan a los padres muchas veces, y en los tiempos de la venida del Señor, ¿cuánto más crecerá todo esto? Porque vemos que esta desobediencia a los padres va creciendo cada vez más. Y a los padres se les va limitando ahora, ¿no? Ahora ya ni siquiera los padres pueden llamar la atención, pueden corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque los limita a veces los pensamientos absurdos de la psicología, pero también entre el Estado prohibiendo que los padres puedan corregir a sus hijos. Entonces, de esa manera, la desobediencia cada vez se hace mayor. Y a los hijos ya no les importa los padres, ¿no? Y, y entonces es lo que Pablo nos está diciendo, que cuando veamos esto, cuando veamos todo esto, esta gran desobediencia de los padres, de los hijos, perdón, a los padres, es porque el tiempo del Señor está cerca. Los jóvenes dirán a los padres, es mi vida, no te interesa, allá tú con tus cosas. Y esas serán las respuestas, esa será la lengua de aquellos jóvenes de este tiempo peligroso. Como en los días de Noé, decía Jesús, teniendo este carácter inmoral de esas personas. Y ya hemos visto dos de los aspectos. Y el otro aspecto que decía que quería rescatar es que dice en el verso 3, sin afecto natural, ¿no? ¿Qué es este afecto natural? Es este amor que por naturaleza hay en las personas, ¿no? Y este amor que por naturaleza hay por la familia, ¿no? Nosotros no necesitamos enseñar o obligar a amar a la familia, es algo natural, ¿no? El amor a la familia, la unión familiar, etcétera, etcétera. Pero dice que cada vez más no habrá este afecto natural. Y esto es lo que vemos también el día de hoy. Debido a que el hombre se ama a sí mismo, es egoísta, el ser desobedientes a los padres, ya no les interesa lo que les pase a los padres. Los padres serán cada vez más dejados en esas casas de asilo, ¿no? Para que vivan su vejez solos, ¿no? Mientras que los hijos hacen su vida, y no les importará lo que les pase a sus padres, no les importará lo que les pase a ellos, aun si son ancianos. Inclusive van a haber hijos que van a maltratar a sus padres, ¿no es cierto? Y de la misma manera también habrá padres que cada vez más no les interesará la vida de sus hijos, saldrán a trabajar de repente más de 12 horas al día, no les interesará cómo están viviendo, cómo están creciendo, cómo están caminando, si están estudiando o no, no les importará nada de ello. Es más, algunos padres inclusive hemos escuchado lamentablemente en las noticias cómo se ha degradado su moral al punto que usan inclusive a sus hijos como que en explotación sexual, en violaciones inclusive de padres a hijos. Y obviamente, ¿por qué? Porque se está perdiendo ese afecto natural que Dios había puesto. Y esto es característica ¿de qué? De gente peligrosa, de gente de los últimos tiempos, como el Señor nos describe. Luego decía que iba a manifestar 4 cosas de esta lista que Pablo le hace a Timoteo. Y otra de las cosas que vemos aquí, que son amadores de los deleites más que de Dios. O sea que el hombre de este tiempo le va a amar más tener placer que amar a Dios. En otras palabras, va a buscar más su placer, sus propios deseos, antes que buscar la voluntad de Dios. No les interesará a Dios, no les interesará las leyes de Dios, ¿no? Porque para ellos lo único que les va a importar ¿qué? Es deleitarse, ¿no? Es sentirse bien, es sentir ese placer. Pero cuando veamos todo esto, el Señor nos decía que su venida está cerca. Y cuando alguien mira, abrimos los ojos a nuestra sociedad y decimos, pero esto es lo que está pasando en nuestra sociedad, entonces también deberemos concluir, la venida del Señor está cerca.
para estar listos y preparados para su venida. Volvemos entonces a Mateo capítulo 24, verso ahora 38. Dice, porque como en los días en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué estaba haciendo la gente de este tiempo? Estaba comiendo, estaba bebiendo, se estaba casando, o sea, haciendo sus fiestas, hasta el día en que Noé entra al arca. En otras palabras, ellos estaban haciendo todo lo que normalmente habían estado haciendo hasta la llegada del diluvio. Ellos no dejaron de hacer las cosas que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque eran indiferentes al mensaje de Dios, eran indiferentes a las advertencias que Noé podía dar acerca del juicio que vendría. No les interesaba la opinión de Dios a través de Noé. Porque la Biblia nos dice qué es lo que hacía Noé mientras estaba construyendo del arca. La Biblia nos dice, Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, nos dice que Noé era un pregonero de justicia. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, era un predicador de la palabra. Noé era un predicador. Mientras construía el arca, él estaba predicando la palabra a todos los demás, advirtiéndoles obviamente del juicio y que suban al arca para salvarse. Pero la gente era indiferente a la palabra de Dios. No oyeron sus advertencias, no oyeron lo que Noé estaba diciéndoles a ellos, y simplemente cuando vino el arca, cuando vino la lluvia, cuando vino el diluvio, todos perecieron. Hoy las personas son así también. Uno puede advertirles de muchas cosas, pero a las personas no les interesa la opinión de los demás, no les interesa ello. ¿Por qué? Porque solamente están interesados en sí mismos. No les interesan las cosas de Dios, no les interesa la palabra de Dios, ¿no? Personas que están pensando solo en sí mismas. Y estas personas, de repente, uno quiere hablarles y ellos te dirán, mira, allá tú con tu religión, pero yo con mis cosas. No les interesa la advertencia de Dios, solo les interesa a ellos vivir el momento, les interesa vivir de acuerdo a sus propios placeres. Pero esta gente estaba de la manera como lo describe el profeta Isaías. Dice en Isaías capítulo 22, verso 12, dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicios. Habla de arrepentimiento. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿No? ¿Qué estaba diciendo? El Señor dice que les mandó decir, este es día de llanto, este es día de arrepentimiento, este es día de vestir cilicio. No es todo esto, nos habla de arrepentimiento, es día de arrepentimiento, les dice el Señor. Y ellos que responden, no, es día de gozo, es día de alegría, porque comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Entonces, en otras palabras, no les interesaba la opinión de Dios, no les interesaba lo que Dios les estaba diciendo. No, simplemente decían, bueno, si ya se acaba esto, si viene juicio, comamos y bebamos, ¿no? Y ya, mañana será otro día, mañana veremos lo que hacemos. Y la gente en el día de hoy sigue siendo así, indiferente al mensaje de Dios. Cada uno sigue haciendo sus cosas, cada uno sigue involucrado en sus propias necesidades y no está mirando por los demás. Jesús vendrá y como en los días de Noé, la gente seguirá comiendo, seguirá yendo a fiestas, seguirá haciendo lo que normalmente sabe hacer. Seguirá siendo indiferente a las cosas de Dios. Lo fue en el tiempo de Noé y también lo será en el tiempo cuando venga Jesús. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé. Así, las personas se casarán, se darán en casamiento, no compartirán, pero serán indiferentes a la palabra de Dios. Y esa es la idea que nos plantea justamente Mateo, ¿no? Cuando nos cuenta este pasaje acerca del Señor, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Dice que no se dieron cuenta hasta cuándo, hasta que llegó la catástrofe. No se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio. Cuando de repente vino el diluvio, se los llevó a todos. No tuvieron tiempo ni siquiera para arrepentirse. De la misma manera, cuando vuelva el Señor, no habrá más tiempo. Aún nuestra vida misma, una vez que se acaba, ya no hay más tiempo para el arrepentimiento. Todo es mientras estamos vivos y tenemos nuestra oportunidad mientras todos nosotros estamos vivos. Porque Jesús volverá y aquel que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador tendrá que padecer el juicio eterno de Dios y obviamente que el castigo eterno de Dios. Noé era pregonero de justicia.
buscaba el arrepentimiento de las personas no les interesaba, solo escuchaban, pero no les interesaba. Y cuando llegó la catástrofe ya era muy tarde. Hoy la iglesia seguimos compartiendo la venida del Señor también. Y muchas personas también no les interesará, seguirán haciendo sus cosas, seguirán siendo indiferentes. Y cuidado, porque cuando viene el juicio, cuando venga el Señor, vendrá y ya no habrá oportunidad para él arrepentimiento, ¿no? Y esto en lo natural igual nos pasa, les pasa a los jóvenes, a los adultos también, cuando salimos nosotros de la voluntad de Dios y queremos hacer las cosas a nuestro estilo, a nuestro modo, de pronto la catástrofe está a punto de venir. Y si nosotros no salimos de en medio, la catástrofe nos va a aplastar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos hacer lo que nos parece, quisimos jugar a Dios. Verso 40 y 41 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice, dos estaban ¿dónde? En el campo. Y estaban dos, dice, en una piedra de molino. Dos personas en el campo, uno será tomado y otro se quedará, ¿no? El uno será tomado y el otro será dejado. Recordemos que cuando venga Jesús también nos estipula que hay solo dos caminos para llegar a Él. Solo hay dos caminos en la vida. Llegar a Jesucristo es un camino, Él es la puerta, Él es el camino en la vida, o el otro camino, el de la indiferencia y el rechazo hacia las cosas del Señor. Entonces cuando el Señor venga también siempre nos mostrará, desde el Génesis, cuando el Señor dijo hágase la luz y la luz sea totalmente opuesta a las tinieblas, de la misma manera también el Señor nos sigue diciendo hoy qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ninguna, ¿no? Por tanto, el Señor cuando venga, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer esa distinción entre aquellos que son sus hijos y aquellos que no son sus hijos, ¿no? Ahora, este versículo muchas veces ha sido mal tomado, ha sido mal interpretado, ¿no? Porque habla de dos serán tomados, uno quedará, inclusive se ha hecho películas respecto a eso, pero ese no es el punto. El punto, si seguimos el contexto, es que Jesús les está hablando acerca de su venida y les está diciendo, como en los tiempos de Noé, así será el carácter de los hombres, ¿no? Es más, ellos estarán comiendo, bebiendo y haciendo sus cosas, y cuando llegue el momento, así como el diluvio, se los llevará a todos y nadie tendrá oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, de la misma manera, nosotros los adultos también seguimos ese mismo principio, porque nuestras vidas pueden terminar en un corto tiempo. Mañana mismo pueden terminar nuestras vidas y de repente ya no tuvimos tiempo realmente para el arrepentimiento. Verso entonces 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces, él dice, ustedes deben estar, ¿qué? Velando. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. Una vez más, el Señor está diciendo a través de su palabra, nadie va a saber el tiempo de mi venida, dice. Entonces, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. Velen, esténse despiertos, dice, ¿no? Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo eso es lo que está diciendo el Señor aquí en Mateo. Porque nadie sabe la hora. Nadie sabe la hora. Y Pablo mismo nos hace esa misma exhortación a que estemos nosotros, ¿qué? Despiertos, ¿no? Despiertos en la obra que el Señor nos da. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4, dice lo siguiente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuidado, dice. Ustedes no pueden dejarse sorprender, dice, como un ladrón sorprende, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿no? Y esto es lo que Pablo le está diciendo también a Timoteo. Hay hijos de luz, hay hijos del día, hay hijos de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas, sino somos de la luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otra vez, diciendo el Señor a ellos, tienen ustedes que velar hasta que yo llegue, ¿no? Hasta su venida nosotros tenemos que velar. Ahora, obviamente nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, ¿no es cierto? Y una vez más nos preguntaremos cuándo va a venir el Señor. Pero solamente el Señor nos dice que debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá aún cuando menos nosotros lo
sepamos, pero debemos estar preparados. Dios usa la figura de este ladrón, porque cuando un ladrón viene a robar nadie lo espera, ¿no? Pero si alguien, si bien es cierto, no sabe la hora en que puede venir un ladrón, pero si es un padre precavido, si es un padre que va a tener en cuenta el hecho de que un ladrón va a venir y prepara su casa con alarmas, ¿no? con rejas, qué sé yo, de manera que prepara su casa para que el ladrón no lo sorprenda. Y si el ladrón no lo sorprende, entonces no va a haber destrucción en su casa. Pero si el ladrón le sorprende, se le va a llevar todas sus cosas. Así es que tiene que estar despierto, tiene que estar sobrio, tiene que estar velando, y eso es lo que nos dice el Señor, que debemos nosotros estar sobrios, despiertos, que debemos estar velando, haciendo las cosas del Señor, ¿no? Dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, había de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿no? Si supiéramos cuándo viene ese ladrón, no podría robarse en nuestra casa. Pero no es así. Y esa es la misma ilustración que Jesús justamente les hace a ellos. Pero entonces, en los postreros tiempos, en los tiempos en los que ya está por venir el Señor, ¿sabremos nosotros cuándo va a venir? No, no vamos a saber. Pero nos dice Pablo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Una vez más, el Señor nos ilustra, ¿no? A través de Pablo, aquí en su carta, dice que la llegada del Señor, ¿cómo va a ser? Cuando las personas digan paz y seguridad, ya, ok, ya pasó, entonces vamos a reconstruir, hacer nuestras vidas, y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Por eso es que debemos estar nosotros velando constantemente. En 2 de Pedro también, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La obra del hombre finalmente va a ser quemada, va a ser destruida. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. Todo ojo lo verá, todos lo verán, pero si no te has arrepentido, entonces ya no habrá otro chance de arrepentimiento. La Biblia va a usar justamente la figura del ladrón en la noche, precisamente para ilustrarnos que así de sorpresiva va a ser la llegada del Señor. En 2 de Pedro decíamos 3:10, la venida del Señor será como ladrón en la noche. Apocalipsis, miremos Apocalipsis capítulo 3, verso 3, miren el término que usa Juan aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice, cuidado, debemos velar, debemos estar sobrios, eso es lo que nos dice Juan en este caso. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Verso 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Dice, bienaventurado el que vela, el que guarda sus ropas para no andar desnudo y tener vergüenza. Dice, dichoso aquel hombre que está velando, que guarda su vida, que guarda sus ropas. Y hacia ese punto nos lleva el Señor en Mateo. Y termina con este verso, en el verso 44, dice algo bastante profundo, en este caso el autor de este evangelio, dice verso 44, por tanto vosotros también debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Y es muy interesante esta afirmación que viene del Señor, porque nuevamente el deseo del hombre es querer conocer cuándo viene el Señor, cuándo ya está por venir, cuándo está ya a las puertas. Pero dice ahí en su palabra que solo debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo pienses. Cuando menos pensemos que Él va a venir, cuando estemos seguros de las cosas, Él va a venir, dice, como ladrón en la noche, y va a traer juicio. Si es que nosotros estamos atentos a su palabra, velando en su palabra, obviamente seremos llevados por el Señor. Y esta es la advertencia, una vez más.
La advertencia fue primero a sus discípulos que tengan cuidado de los charlatanes, de aquellos que van a tratar de engañarlos, confundirlos, usando las situaciones que se ven en los países, que se ven en la naturaleza, etcétera, etcétera. Cuidado, dice, cuidado, no se dejen engañar. Inclusive vendrá mucha gente diciendo que ya Cristo regresó, pero cuidado, no se dejen engañar. La venida del hombre va a ser ¿qué? Va a ser muy visible. Todos lo van a ver, todo ojo lo va a ver. Ok, entonces el Señor va a venir así, como ladrón en la noche. Pero antes dice Jesús, como en los días de Noé, así va a ser el carácter de los hombres de ese tiempo. Así van a pensar, así van a vivir, ¿no? Con ese egoísmo, con ese egocentrismo, los hombres van a vivir. Por tanto, dice, nosotros debemos estar, ¿qué? Preparados para la venida del Señor. Y si leemos más adelante, justamente el enfoque está en esta idea, en que debemos estar nosotros preparados. A la gente del mundo, como no está preparados, como está en los días de Noé, haciendo sus propias cosas, que no tiene nada de malo, pero están haciendo sus propias cosas sin interesarles la palabra de Dios, sin interesarles el juicio venidero, y de pronto vino la lluvia y destruyó a todos. Cuidado, dice que así como en los tiempos de Noé, así también será la venida del Señor. Habrá mucha indiferencia a su palabra, habrá un resquebrajamiento del carácter moral de las personas, y entonces el Señor vendrá. Pero ¿a quién escogerá así desprevenido? Aquellos que no están velando, aquellos que no son sus hijos, y Dios los va a agarrar así desprevenidos. Pero si nosotros somos obedientes a su palabra nos dice que debemos estar preparados, y debemos preparar nuestros corazones, nuestras vidas para la venida del Señor todos los días de nuestras vidas, porque el Señor prometió y dijo que Él venía pronto. Y con eso debemos alentarnos nuestros corazones, y a través de ello también debemos nosotros aprender a corregir algunas cosas en nuestras vidas y en las vidas de los demás, porque el Señor viene pronto y hay una urgencia por corregir nuestras vidas, por corregir todo lo que hay en nuestro ser, porque el Señor viene pronto. Jesús nos explica el carácter moral de la gente de ese tiempo, que no es muy diferente a la gente de este tiempo. Por eso decimos, no sabemos acerca de la venida del Señor exactamente, porque ese no fue el punto, el darnos señales para saberlo, no, sino para advertirnos de los peligros de aquellos inescrupulosos que van a usar justamente estos días. ¿Para qué? Para poder engañar el corazón de las personas. Pero por eso nos dice a nosotros, ustedes deben estar velando, ustedes deben estar sobrios, ustedes deben entender las cosas que van pasando, porque para los hijos de Dios esto va a ser un tiempo de gozo y alegría. Amén. Si te gustó este mensaje y ha sido de bendición para tu vida, quiero pedirte que tú puedas darle un me gusta al video y puedas a su vez compartir con otros la palabra de Dios.